Ciencias Políticas y Sociales les da la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural del taller de Literatura, Derecho y Filosofía. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Las personas que nos acompañan el día de hoy son, en representación de la directora de la Facultad de Derecho, el doctor en Derecho Raúl Irán Piña Livien, subdirector académico de la Facultad. El alumno de la Facultad de Derecho, Ricardo Mendieta Gutiérrez. Alumno de la Facultad de Humanidades, Axel Yoatl Arellano de la Cruz. Emanuel Flores Serrano, alumno de la Facultad de Antropología. Ana Cristina Rangel Gómez, alumna de la Facultad de Derecho. Y Juan Pablo Plata Ramírez, alumno de la Facultad de Derecho. En este momento, le cedo el uso de la voz a Ricardo Mendieta Gutiérrez, que nos dará la exposición de motivos. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Me siento satisfecho de que hayan llegado. Primero que nada, quiero dar algún par de especificidades sobre el taller. Este taller se va a llevar a cabo todos los jueves de 1 a 3 aquí en la facultad. Vamos a analizar 11 lecturas, 11 textos literarios con temáticas jurídicas, con la ayuda de la filosofía, la antropología, la ciencia política y, claro, el pensamiento jurídico. En ese sentido, estas lecturas nos van a ayudar a dimensionar en qué problemas y en qué situaciones y en qué momento nos encontramos actualmente. Entonces voy a explicarles un poco de lo que va el taller y así cada uno de mis compañeros también va a dar una visión desde su área de estudio de las relaciones que se dan entre la antropología, la filosofía, la literatura y la ciencia política hacia el derecho y cómo podemos mejorar en todos estos campos de las ciencias sociales, cómo podemos mejorar para aspirar a una mejor sociedad y analizando obviamente las condiciones en que nos encontramos. Bien. Para comenzar, voy a especificar 2 puntos. La universidad que surgió en la Edad Media en Bolonia del siglo XI tuvo como fin principal la conservación y la transmisión del conocimiento. Con el tiempo, esta universidad se modernizó en el mundo, añadiendo a sus fines la producción de conocimientos por medio de la investigación. Esto dio como resultado un ciclo de tradición y ruptura, es decir, el advenimiento de la crítica. El segundo punto es este. Con crítica nos referimos a la noción de Kant, cuando menciona en su Crítica de la razón pura que la filosofía es una actividad crítica que comienza solo cuando la verdad de un estado de cosas es cuestionada. También nos referimos a Hegel cuando interpreta que el protagonismo que Kant ha dado a la acción de los sujetos ha provocado una serie de consecuencias enajenantes, es decir, con la separación entre el hombre y la realidad, entre sujeto y objeto. La modernidad transformó la razón humana en un instrumento que habilita al ser humano para maniobrar sobre el mundo, pero a costa de la potenciación y desencantamiento de este mismo mundo y el sujeto, es decir, la separación entre ser y el pensamiento. Y finalmente nos referimos a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, formada por los filósofos Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, por mencionar algunos, y a su programa en el Instituto de Investigación Social inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno, en el que se cuestionan cómo realizar la razón en un mundo que se encuentra marcado irremediablemente por la crisis y se proponen exponer los mecanismos de la dominación y tematizar la lógica implacable que ha producido la tecnificación de la sociedad. Con la teoría crítica queremos llevar de la mano las propuestas para el cambio social, pero principalmente cuáles son los factores que impiden ese cambio y la autodeterminación humana, es decir, exponer los mecanismos de dominación. Y esta pregunta la podemos traer a nuestro presente.
cómo realizar la razón y la libertad en un mundo marcado por la violencia brutal del crimen organizado. Finalmente, estas especificaciones son para resaltar que la crítica no es personal, sino política, solidaria y para el mejoramiento de nuestra sociedad. Ahora sí comienzo. El Nobel de Literatura Shmuel Joseph Agnon, escritor judío, novelista y recopilador de las antologías de Israel, recoge en una de ellas esta historia de la tradición hebrea. Cuando el Baal Shem, fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando una generación después, el Magid de Mesrich se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones, y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación, fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto, fue suficiente. Pero cuando transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto podemos contar la historia, y una vez más con esto fue suficiente. Este relato lo retomo del texto de Giorgio Agamben, El fuego y el relato. Bien. La capacidad de crear historias es un elemento que ha acompañado al ser humano desde los albores de la humanidad. En el pasado, esta capacidad aunada a la conciencia que se tenía de los elementos de la naturaleza, creó los primeros mitos que explicaron el mundo para que el ser humano no estuviera tan solo o desnudo ante la inmensidad de la naturaleza. De esta misma forma, el ser humano creó la técnica, la ciencia y las normas, y según su avance produjeron nuevas formas de vida que en apariencia facilitaron la existencia de los seres humanos, pero principalmente provocaron el desencantamiento del mundo, llevado a cabo por la ciencia y la técnica, productos de la razón que supuestamente traerían la emancipación. La capacidad de contar historias no es de ninguna manera algo superficial, ni mucho menos una pérdida de tiempo en que el humano se entretiene. La capacidad de crear historias es una de las actividades vitales de la humanidad, porque gracias a ella se conserva la memoria histórica, el imaginario colectivo y la identidad de los pueblos del mundo. Cuando esta capacidad queda suspendida o devaluada y es monopolizada por un sistema económico que dicta cuál es el mejor modo de vida, cuál es la vida más digna, qué es lo valorable y qué es lo despreciable, perdemos nuestra historia, nuestro pasado, y nos volvemos seres enajenados, es decir, humanos animalizados. Cuando un sistema produce una supuesta naturaleza humana, produce realidad, y no nos queda más que creer que esta es la vida, que así es la vida y que hay que cumplir con lo que se nos pide. Los diferentes relatos creados para justificar una naturaleza humana afín al sistema económico en el que vivimos van del egoísmo en la riqueza de las naciones de Adam Smith a la maldad del hombre lobo del hombre de Thomas Hobbes, o el individualismo del justnaturalismo. Todos estos metarrelatos se han creado para que la humanidad asimile, naturalice y justifique su indiferencia, apatía y egoísmo. Sin embargo, nunca se han comprobado y, sobre todo, se ha invisibilizado, estigmatizado y marginado en la praxis de las ciencias sociales a sus detractores, los filósofos que descubrieron que dicha naturaleza no existe y explicaron que este comportamiento humano es resultado de una relación entre gubernamentalidad o gobierno de los hombres y vida o existencia, en el caso de los filósofos Giorgio Agamben y Michel Foucault, o entre el sistema económico y la sociedad analizada por el materialismo histórico. Este último, el materialismo histórico, se entiende como el canon de interpretación histórica que consiste en reconocer en los factores económicos, técnicas de trabajo y de producción, relaciones de producción y de trabajo, un peso preponderante en la determinación de los procesos históricos. Esto quiere decir que la personalidad humana está constituida intrínsecamente por dichas relaciones en la producción social de su vida, ya que el modo de producción de la vida material condiciona, por lo tanto, en general el proceso de la vida social, política y espiritual. Este resultado de la excesiva instrumentalización del trabajo y el ser humano, dígase egoísmo, individualismo o mercantilismo,
Es colocado al inicio de los tiempos, pero no es más que una consecuencia del contexto en el que vivimos, que sirve para perpetuar la explotación del hombre por el hombre y que ahora, en pleno siglo XXI, podemos ver que esta forma de llevar las cosas o administrar la vida no es ni de lejos la mejor de todas, porque en poco más de 60 años, este sistema económico ha consumido más del 60% de la biodiversidad del mundo, exterminando ecosistemas y especies animales, así como desplazando y asesinando a poblaciones enteras. En el caso de México, el crimen organizado de la mano de empresas extranjeras como las mineras canadienses y el gobierno han provocado dichos fenómenos. Los filósofos Michel Foucault y Giorgio Agamben han descubierto que los diferentes tipos de gobiernos, las democracias y dictaduras del último siglo y del presente han mermado frente a un tipo de poder que operaba a la par del Estado de Derecho en un inicio y que actualmente es el nuevo soberano del mundo. Es importante decir que no estamos exponiendo un nuevo descubrimiento, porque esto ya ha sido tratado antes, con muy poca, con muy poco análisis, un nuevo descubrimiento, sino tratando de explicar las causas del estado actual del mundo. Y para este trabajo conjunto, no podemos seguir utilizando los medios anquilosados creados por un sistema que en vez de evitar este nuevo estado de barbarie, lo sigue perpetuando. En nuestro tiempo, en la Facultad de Derecho, algunos maestros y alumnos hemos visto con tristeza cómo las herramientas jurídicas del Estado ya no son suficientes para asegurar la existencia humana, y mucho menos su plenitud real. Generaciones de estudiantes de Derecho a su egreso se han encontrado con la noticia de que el Estado constitucional, reconocedor y protector de los derechos humanos, ha sido superado hace décadas por poderes fácticos que han restringido al operador del derecho a pequeños espacios donde aún sobrevive la ética, la justicia y la honestidad. Pero en su gran mayoría, y porque el sistema así lo obliga, los abogados y abogadas y la sociedad en general deben enfrentar y muchas veces adoptar un modus vivendi de facto, esto es, impuesto, que luego ha de volverse un modus vivendi, que luego de un modus operandi de facto, esto es una forma de actuar que luego ha de volverse modus vivendi, es decir, una costumbre como la corrupción y la impunidad, que no son originarias, y el poder que las crea no es regulado por la ley, sino por un mercado que domina las poblaciones del mundo, creando fenómenos como el narcotráfico, el genocidio o el ecocidio en México. Para el filósofo alemán Hegel, el mundo moderno es un lugar escindido y desgarrado, desequilibrado, dividido en dos partes, la realidad carente de sentido, es decir, desrealizada, y del otro lado el sujeto visto como principio fundante de la realidad, lo que significa que el ser humano es incapaz de reconocerse como parte de una totalidad orgánica. Para vencer esta barrera es necesario aprender de las historias que nos han legado los y las escritoras a lo largo de la historia. Estas narrativas, que nacen muchas veces de una realidad insoportable, no hacen sino criticar y reelaborar el mundo en el que vivimos, es decir, nos dan la oportunidad de aspirar a una vida real. Si seguimos permitiendo que esta narrativa del sistema económico y gubernamental a nivel internacional siga dominando e imponiendo modus vivendi, creando supuestas mentes emprendedoras, exitosas, hombres encaminados a la tecnificación para llegar a un fin consumista implantado y falso de lo que es la existencia humana, nuestro amado planeta Tierra, sus ecosistemas y especies, y nosotros como parte de esas especies, no soportaremos el colapso que implica realizar el ideal de la plenitud capitalista. Imagínense a cada uno de los seres humanos que existen con un automóvil en las calles, con un teléfono, con una mercancía, y ahora echen una mirada a nuestros bosques, nuestros ríos, nuestro cielo gris de dióxido de carbono, con ciudades negras recalcitrantes y comunidades que se han quedado sin agua, comunidades enteras tomadas por el narco o por la droga del narco, cientos de miles de enajenados por la adicción a una droga química, la voluntad del pueblo soberano tomada del cuello por el alcoholismo, las redes sociales, la pornografía, las ideologías intolerantes y la extrema violencia. En suma, la soberanía del pueblo amenazada por la pobreza, la ignorancia y la muerte. Por lo anterior, este taller tiene como finalidad la sensibilización y desarrollo de la conciencia crítica de los asistentes, pero también recuperar la capacidad de escucharnos una vez más,
de que los alumnos de diferentes facultades y nuestro pueblo nos organicemos para brindar soluciones a estas problemáticas que por décadas han sido provocadas por estos poderes sin que se tenga una voluntad de eliminarlas. Por eso a estos retos de la humanidad proponemos nuevas estrategias que en México han pasado inadvertidas o menospreciadas por un tecnicismo anquilosado sin capacidad operativa para afrontar dichas problemáticas. Finalmente, les ofrecemos este taller como regalo fraterno y afectivo a ustedes y a toda nuestra comunidad, porque esta es nuestra voluntad y deber como sujetos de cambio, como compañeros, amigos y pobladores de este lugar llamado México. Les ofrecemos este taller como una nueva historia en la Facultad de Derecho, en que alumnos y profesores se unieron una vez más para enfrentar las sombras que nos acechan cada día. Gracias. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Emanuel. Él es estudiante de segundo semestre de la Facultad de Antropología. Lo vital de un análisis antropológico en cuanto a las leyes que nos rigen, que nos norman, es saber cómo es que se llega, cómo es que se pasa de la costumbre a una ley y cómo es que una conducta reiterada, que aparentemente puede ser voluntad de un sujeto, es creada por un mecanismo de relaciones sociales. Él va a explicar de alguna manera esto, pero lo queremos hacer a modo de charla, así que si alguien quiere intervenir en cualquier momento para hacer una pregunta que no esté entendiendo, por favor, háganosla saber. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comienzo. No habéis sido hechos para vivir como las bestias, sino para adquirir virtud y conocimiento. Dante. En el reino de la metamorfosis, el ser se identificaba con el ser. Estamos en la prehistoria. El hombre no cazaba animales. Había un ser que perseguía a otro ser, estando todo tan entretejido que no se sabía cuál era cuál. En la prehistoria, la caza era de espíritu a espíritu. El hombre hacía un pacto con el animal sagrado. Uno de los aforismos de la caza que hace Calazo en un maravilloso libro, El cazador celeste, es el siguiente. ¿Cómo podría cazarlo si no lo dibujaba antes? Y afortunadamente el tiempo y las condiciones nos han conservado hermosas pinturas prehistóricas. En una de las cuevas de los sueños, como llama un autor, el pequeño brujo de Ariège, Francia, es un ejemplo de unión y respeto mágico. Un hombre cabrío pacta con los animales sagrados. Esta es la época llorada por Hesiodo, la época dorada, donde arco y flechas, más que un objeto para matar, era un pacto con el espíritu del animal, de espíritu a espíritu. Pero desde que nosotros somos un diálogo, el mundo ha transitado en misterio, confusión y peligro. La familiaridad con las cosas se torna sospechosa. Es terreno volcánico en el que siempre está pasando algo, aunque no sea perceptible desde el exterior. Si la casa era la relación de espíritus, en el lenguaje, en la pintura ya había un vestigio de eso, encontramos el distanciamiento. Las cosas ya no nos invitan a conocerlas, nos exigen nombrarlas para saber de ellas. Nombrar cielo y tierra acarreó consecuencias desastrosas. Los primeros hombres que balbucearon se nombraron dioses y amos. El mundo quedó atrapado en distanciamientos donde las almas no se reconocían. El mundo se sostuvo por mucho tiempo así, en un sueño. Pero la tierra, triste por el estado de todas sus criaturas, alumbra un fuego en la oscuridad. En la mitología griega, la rebeldía de Prometeo es la caída simbólica del hombre haciendo frente a la existencia. El cielo y la tierra nos han sido negados como morada. Hemos quedado entre dos tensiones titánicas. El mundo mágico se ha perdido. Queda rebelarnos contra los dioses. Pero, como en toda rebelión, el héroe es un ser que cae. Los dioses castigan al cazador celeste y el hombre se va perdiendo en tinieblas. Pero el hombre aún no ha perdido la conexión con el recuerdo del mundo perdido. Estamos en el tiempo donde lo simbólico se da en el diálogo con la existencia. El mito habla y en su abanico se proyectan diálogos de deliberación secreta. Abandonados de todo mensaje espiritual, la experiencia mágica se convierte en ciencia. El hombre crea cosmogonías, el cosmos es un punto que tiene un inicio, dicen, se perdió la conciencia antigua del espíritu.
A las tinieblas se les hace frente con el fuego prometeico. Las cosas tienen más que un, las cosas tienen más que un nombre, tienen un recuerdo. Dialogar con la ahora hermética, dialogar ahora con lo hermético es una tarea difícil. Ya lo monstruoso en este tiempo, estamos en Grecia, nos está tomando de las manos, y a su invitación la cabeza se inclina, obediente. La muerte del titán tutelar, Prometeo, se anuncia por todos lados. Pájaros, hombres y fieras lloran al forjador de sueños, al que iba a hermanar magia y modernidad. Lo simbólico nos empieza a abandonar. La trascendencia se forma difusa y las cosas caen en misterio. Pensemos en Eleusis, en los misterios cábiros. El mito, el culto y los misterios que mantenían viva la memoria del tiempo perdido se vuelven sospechosos. El mundo ya no puede tener un significado mágico si en él se disputan cachos de tierra y dominio. Ahora el pasado se mira como una pérdida grave. Pensemos en Hesiodo, las épocas doradas, bronce, etc. El pasado se mira como una pérdida grave y el luto se da riendo. El hombre se piensa amo y señor de la tierra, poca cosa, y las relaciones con los animales, sus relaciones mágicas, caen en cacería violenta. El hombre es ahora centro del mundo, es un ser que usa la razón para cosas geniales y también monstruosas, más monstruosas que geniales, en que despliega sus ruinas en la historia. Un ser, las cosas geniales es polvo de algo ya inexistente, el recuerdo del mundo mágico, fantasmas que crean un mundo embrujado, embrujo que pretende el diálogo perdido. Lo monstruoso es la mano exorcista, las castas, lo que en el mundo de los hombres, en el mundo de los hombres eso se siente como comodidad. Pero el espíritu del mundo, lo embrujado, está en comunicación con el hombre de carne y hueso. Y la escritura es su respuesta memoriosa, que hermana sueño con sueño. Es un diálogo. En estos ámbitos, todo orden no es sino un estado de inestabilidad sobre el abismo, Benjamin. Abismo que se ilumina con el fuego prometeico, con lo que une lo simbólico. Ahora, en este mundo, en la modernidad que anunciaba ya Benjamin, no como algo que era deseable, sino como lo monstruoso, se danza ebrio en el mundo, negando la llama del espíritu a los que groseramente llamamos los más, la comprensión de las cosas, como gustan decir nuestros académicos, a los que nombramos ignorantes allá afuera. Danzar entre fantasmas y alturas era cosa de dioses, de los primeros dioses hombres que se nombraron en la prehistoria, de que en las mitologías hay bastantes casos de ellos llamados héroes. Danzar y cantar es cosa de hombres. Es ahí donde el hombre no se confunde en niebla, humo y engaño. En el canto, diálogo, hay conocimiento de existencias. La danza, acción, es la creación del mundo. Por eso, el dios Shiva, el dios hindú, otro héroe caído también, empieza la danza de la destrucción de un mundo corrupto. Aquí, nuestro punto de gravedad es las humanidades que no se quedan en las aulas. Son las humanidades que salen y tocan a todos, como las bacantes con la férula de Dionisio, para embriagarnos en un mundo de dolor. La pretensión del taller no es otra que humanizar las humanidades, volverlas a humanizar, rescatar el significado simbólico del nombre y no perderlo en tinieblas. No hacer distinción y rescatar la mano que despreciamos, de los que llamamos los más. Reconocernos en el diálogo, canto y en la acción, danza, para recuperar algo, por lo menos la memoria del mundo perdido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la exposición del compañero Axel de la Facultad de Filosofía. Bueno, también espero que te puedas presentar un poco más para que sepamos algo de ti, compañero. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Pues, como lo ha dicho el compañero Ricardo, mi nombre es Axel Yoatl Arellano de la Cruz. Soy estudiante de Filosofía en la Facultad de Humanidades, así como
egresado de Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Yo trataré de ser breve. Antes quisiera no perder la oportunidad de agradecer la apertura al diálogo por parte de las autoridades de la Facultad de Derecho, pero sobre todo agradezco a todos y todas ustedes que el día de hoy se dan la oportunidad de venir a escuchar y si es posible y mejor, a dialogar, porque de esto va el taller. El taller no pretende ser una exposición de textos literarios, sino un análisis, un diálogo conjunto. Bien, entonces también agradezco a los compañeros y compañeras aquí, pues gracias a ellos y a su esfuerzo se ha logrado esta importante gestión. Bien, para dar una presentación del taller es necesario mencionar momentos importantes, fundamentales, en donde la filosofía y el derecho han logrado desarrollarse de manera simultánea. De esta manera, mostrar la obligación y la necesidad de integrar la práctica del derecho a una fuerte reflexión y acción filosófica. De esta manera, lograr una praxis totalmente necesaria para el mejoramiento constante de las condiciones de vida del ser humano, pero también para el mejoramiento constante del mundo. El derecho ha estado presente en la reflexión filosófica a lo largo de la historia del ser humano. Para dar un primer ejemplo, centrémonos en la antigua Grecia, en donde los filósofos griegos emprendieron intensas reflexiones respecto a la naturaleza del derecho y la justicia. Esto mucho antes de que se estableciese una filosofía jurídica en el sentido moderno de la expresión. Desde entonces, la misión de la filosofía respecto al derecho es muy amplia, pero una de las principales es la de permanente enjuiciamiento. Pone en cuestión su naturaleza y legitimidad a fin de encontrar, de provocar aquellas mejoras para la deseable convivencia social. Es aquí en donde nos encontramos el ejemplo ya tan conocido de Sócrates y su búsqueda por la justicia hasta las últimas consecuencias, es decir, en este caso, la muerte. La culpa del filósofo fue alta. Su sentencia fue por corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses que la ciudad cree. Una sentencia que a pesar de los siglos transcurridos sigue siendo vigente. A lo largo de la historia, el derecho ha tenido fundamentos distintos, entre los que podemos resaltar dos: el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Sin embargo, en ambos casos, podemos rastrear que el origen y permanencia de ambos sistemas, cambiantes, claro, es la violencia. Este no es el único caso en donde se han relacionado la filosofía y el derecho. Consideremos también las revoluciones ilustradas, las cuales fueron ejemplo de la aplicación de la violencia para fundar un nuevo sistema sostenido por la violenta imposición y aplicación del nuevo orden legitimado mediante el derecho. Un último ejemplo es el ya tan conocido debate desarrollado en el mal nombrado Descubrimiento de América, en el cual se desarrolla la idea de si es justa o es injusta la guerra contra los indios. Sepúlveda, Gines de Sepúlveda, sostenía que era totalmente justa, en cuanto podía dotar de humanidad a las gentes, o más bien, ni siquiera les llamaba gentes, ¿no? En este texto, pues se les considera como especies inferiores. Mientras que el padre de las casas defendía que las personas ya estaban dotadas de humanidad. Es el mismo debate relacionado a la naturaleza humana. Es el mismo debate filosófico, es el mismo debate respecto al derecho, pero también es un debate
en el que tiene cabida la violencia. En este debate también nos podemos percatar de que la filosofía y el derecho siempre han compartido, siempre han compartido ideas respecto a los medios y los fines respecto a la aplicación de cada una. Hoy es necesario seguirnos preguntando respecto a la relación que existe entre la filosofía y el derecho, pues, desde mi consideración, el derecho no logra superarse a sí mismo, sino hasta que llega la ayuda de la reflexión filosófica, pues es esta la que le permite cuestionar verdades jurídicas allí donde éstas se dan por supuestas. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la pena? ¿Qué es el delito? O de otro modo, ¿qué hace que nos consideremos más dignos de derecho que un animal? ¿Debemos obedecer a una ley por más justa que nos parezca? ¿Cuándo una ley es legítima y cuándo no? O si la propia ley es legítima. Los estudiosos de la abogacía en general, en la mayoría de los casos, dan por sentado todo lo que saben respecto del derecho. Viven considerando que las leyes ya son algo acabado, verdades absolutas esperando aplicarse, porque en muchos de los casos esa es la orientación profesional, que la ley es justicia y que la justicia es lo que está contenida en los códigos en forma de leyes. Ante esta situación, es precisa la pregunta: ¿por qué un taller de literatura, derecho y filosofía dirigido principalmente a la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México? Las respuestas, claro, pueden ser varias, y el día de hoy no se pretende dar una respuesta total, ya que éstas se darán y se dan en la reflexión y actuar de nuestro día a día. Y este taller solo contribuirá en gran manera a lograr estas reflexiones respecto a nuestro actuar y pensar. Sin embargo, trataré de mencionar algunas que he considerado importantes mencionarlas. En primer lugar, es necesario preguntarnos si existen múltiples orientaciones filosóficas en el derecho o si la comunidad universitaria ha caído en un dogmatismo académico, en donde la enseñanza y aplicación de éste se reducen a la memorización y aplicación ortodoxa del mismo. Esto tendría graves implicaciones políticas, sociales, filosóficas, etcétera, etcétera. En este sentido, podría considerarse que el derecho ha servido o sirve únicamente para legitimar y reproducir las condiciones de explotación presentes. Así también cabe preguntarnos si el derecho únicamente se ha dedicado a la mercantilización del saber jurídico o a una verdadera aplicación humanista o transformadora. El taller permite preguntarnos respecto a nuestras existencias, la autenticidad o la inautenticidad respecto a nuestros actos. El taller brinda la posibilidad de toma de conciencia de nosotros mismos como del mundo que nos rodea para lograr transformarlo. En este sentido, el taller es un espacio de formación que reúne la complejidad de nuestro presente para dar propuestas de solución a las distintas problemáticas que nos ocupan. Así el taller nos hace pensar lo imposible para lograr lo posible. Nuevamente agradezco a todos ustedes por su asistencia. Bueno, ahora pasamos el micrófono a nuestra compañera Ana de séptimo semestre y vamos a terminar con el compañero Juan Pablo también de séptimo semestre. Bueno, por favor, preséntate, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Cristina, soy estudiante de la Facultad de Derecho de séptimo semestre. También soy activista feminista y soy neurodivergente. También soy activista por la salud mental. Yo les voy a hablar un poco sobre la ternura radical. Me gustaría comenzar con esta frase de América Escarfó que dice: deseo para todos lo que deseo para mí, la libertad de actuar, de amar y de pensar. Pues pareciera una tarea difícil el hecho de crear criterios conectados desde las diferentes ramas, no solo por el hecho, no solo del derecho, sino desde miradas humanistas como son la filosofía y la antropología.
ya que bajo las presentes condiciones de división en las licenciaturas y bajo ideas demasiado falaces, nos relacionamos académicamente y casi exclusivamente desde miradas jurídicas y personalísimas. De ahí la importancia de ceder parte de nuestra identidad para dejar de lado lo individual y ahora adoptar una identidad colectiva que se base en relaciones mutuas y que no sean jerárquicas. Por ello les invito a conectarse a todos, disculpen, les invito a relacionarse desde la ternura radical. ¿Qué es la ternura radical? Preguntarán. Pues se refiere a la búsqueda y promoción de las relaciones humanas y sociales. Son basadas en la empatía, la compasión y el afecto genuino. Esto en contraposición a las relaciones utilitaristas que se nos han inculcado desde un sistema capitalista y capacitista, que están impulsadas desde principalmente el interés propio y la utilidad mutua. La ternura radical implica ser auténtica en las relaciones interpersonales. En lugar de actuar por motivos egoístas o utilitarios, se esfuerza por conectarse con los demás desde una mirada sincera y desinteresada. Ahora, encaminada al taller, la ternura radical tiene que jugar un papel clave, puesto que esta forma fomenta la empatía. Por ejemplo, los profesores y estudiantes pueden, o más bien deben y deberían, esforzarse por entender las perspectivas y experiencias de los demás compañeros, ya que esto implica escuchar activamente, mostrarse receptivos a las preocupaciones de los compañeros y tratar de comprender los puntos de vista, incluso si difieren de los propios. La relación entre el derecho y la filosofía y la antropología y las ciencias sociales es fundamental no solo en la vida académica, sino también en lo social, especialmente cuando se analiza desde diferentes perspectivas. Les puedo enunciar algunas, como que la filosofía va a proporcionar fundamentos conceptuales y éticos del derecho, ya que va a examinar cuestiones fundamentales como la justicia, la moral y la legitimidad, lo que es esencial para la construcción y evaluación de los diferentes sistemas legales. Desde la conciencia de clase, la filosofía puede ayudar a cuestionar y analizar las bases ideológicas de las leyes y las políticas que se hacen para beneficiar o perjudicar a diferentes grupos sociales. La sociología, por su parte, realiza el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos en su diversidad cultural para comprender cómo funciona la sociedad y cómo es que se organiza. Por eso es crucial para el derecho y para las ciencias políticas, ya que ambas están directamente relacionadas con la regulación de la vida social y de esta forma la toma de decisiones de manera ética. La diversidad cultural y los derechos humanos, con el análisis de la antropología, pueden ayudar a contextualizar las diferencias culturales y entender cómo éstas pueden afectar la interpretación y la aplicación de los derechos humanos. La filosofía, por su parte, contribuye al análisis ético de los derechos y las responsabilidades en un contexto multicultural. En el campo de la justicia social y la conciencia de clase, la filosofía aplica y examina las teorías de la justicia y la equidad. La conciencia de clase es esencial en este contexto, ya que implica reconocer las disparidades socioeconómicas y abogar por la igualdad de oportunidades y la redistribución de los recursos. El derecho, por su parte, es una herramienta clave para lograr la justicia social a través de las políticas públicas y las regulaciones reales que sirvan a nuestro pueblo. La conciencia de Finalmente, la ética y la responsabilidad legal en la filosofía abordan cuestiones relacionadas con la responsabilidad individual y colectiva. En el ámbito legal, la ética es fundamental para guiar a los profesionales del derecho en la toma de decisiones moralmente responsables. Termino diciendo que estas disciplinas se complementan mutuamente al proporcionar una profunda comprensión de la sociedad, de la ética, de la justicia, y ofrecen herramientas para abordar y resolver problemas sociales y legales desde una perspectiva crítica y comprometida con la igualdad y la justicia. Bueno, terminamos con el compañero Juan Pablo. Espero que puedan formularnos algunas preguntas, si tienen algunas dudas, para que entablemos el diálogo. Muchas gracias. Antes de comenzar con mi intervención, quiero aprovechar para agradecerle a las autoridades de la Facultad de Derecho que permitieron las facilidades para la creación de este taller y fomentar actividades que sin duda alguna coadyuvan en el desarrollo profesional y humano de cada uno de nosotros. Dicho eso, comienzo con mi intervención con un extracto de un libro que es imprescindible en el acervo bibliográfico de cada uno de los que estudiamos Derecho. Taylor Catwell
en su libro Cúspide, La columna de hierro, a través del gran jurisconsulto romano, Muzio Cébola refiere que para que el derecho triunfe y cumpla con sus fines, debe cumplir con ser meticuloso. Sin embargo, no basta con ello, también debe ser justo. Y aun siendo meticuloso y justo, falta por ser comprendido. Y aún así no es suficiente, falta que el derecho sea compasivo. Y aún con estos cuatro ejes fundamentales, estos cuatro pilares elementales para el derecho sigue sin ser vasto, sigue sin ser suficiente, porque el derecho, además de ser meticuloso, justo, comprendido y compasivo, debe estar fundado en la verdad, debe sustentarse en un valor absoluto, supremo y fundamental. Y es aquí, en este punto, donde surgen circunstancias que nos pueden generar dudas colosales, como qué es la verdad, en qué se funda la verdad y para qué nos sirve la verdad. Es en este tenor donde surge la importancia de este taller, puesto que aquí convergen disciplinas de distintas naturalezas con la ciencia jurídica. Y en este sentido, la filosofía, que es algo trascendente en este taller, así como la literatura, van a colaborar con ello, pues la verdad es mucho más que entender aquello que tenemos y damos por cierto. La verdad, em, para conocerla, es necesario entrañar en el vasto y complejo mundo de la metafísica, y solamente así se podrá entender aquello a lo que Sócrates llamaba la virtud del juez, que es decir, es la verdad, y no es más que el saber materializado en la estética del conocimiento. Y así como sucede con la verdad, que es pináculo de toda causa, surge así con cada ámbito de nuestra vida social, jurídica, pero sobre todo humana. Pues como paladines y esbirros de la justicia tenemos la obligación y el deber de conocer más allá de lo que podemos percibir a través de los sentidos. Debemos conocer y trascender en las entrañas de lo que nosotros llamamos es nuestra realidad. Y aunque esta aspiración resulta ser viable y sencilla, resulta todo lo contrario, resulta ser complicada, compleja, llena de vericuetos que puede hacer perdernos en el camino y confundirnos totalmente. Por lo tanto, el aprendizaje y la adquisición de conocimiento multidisciplinar, que es lo que este taller propugna, tiene por objeto ser el medio y conducto por el cual logremos comprender toda justificación de nuestro mundo material. Y a través de ello lograremos entender diversas circunstancias que justifican nuestra realidad actual, como por ejemplo, cuál es el sentido, la razón y las justificaciones de nuestras leyes, cuál es el objeto, cuál es la finalidad de las respuestas de nuestro derecho actual frente a una realidad a la cual no le podemos hacer frente. Y no solamente cuestiones tan trascendentes, también podemos ahondar en otras causas tan mínimas como cuál es el sentido de las materias que nos dan, cuál es el objeto de los temarios que nos imparten en clase. Y entre estas tantas cosas que analizaremos tanto en fondo como en estructura, lograremos aperturar perspectivas y parámetros disruptivos y propositivos que finalmente en su conjunto nos llevarán de forma natural al progreso y el bienestar social. Y bueno, ya que el mundo tal como lo conocemos es un eufemismo de analogías filosóficas, quiero explicar un poco del por qué este taller nos dotará de conciencia crítica y nos brindará las tres actividades principales del alma que menciona Platón en los diálogos platónicos, las cuales son razón, entusiasmo e impulso. Por conducto del constante y perpetuo diálogo que mantendremos en el taller en virtud y en aras de el análisis de la literatura y la filosofía, lograremos despertar los procesos intelectivos que sin duda hay barreras que los ofuscan y que nos hacen disminuirlos hoy en la actualidad. Y eventualmente estos procesos intelectivos nos brindarán los ánimos para llenarnos de una esperanza henchida de visión que nos haga querer transformar nuestra sociedad. Y entonces, cuando llegue ese punto, será inevitable el impulso que nos oriente para determinar aquello que nos propongamos conseguir a través del profundo cambio de transformación que queremos para nuestra sociedad, para nuestro mundo, pero para nosotros mismos también.
Así es como el ideal platónico del alma es lo que nuestro mundo necesita, lo que nuestra sociedad clama, pero como les mencioné, más importante, es lo que necesitamos nosotros. Requerimos de una profunda transformación social que tenga sustento en una sólida revolución de conciencias que nos eleve a rupturas epistemológicas como las que propugna Gaston Bachelard, que no son más que el punto en el que nos damos cuenta que distinguimos la verdad de la realidad que raramente nos tendemos a cuestionar. Sobre esto es que estriba la vinculación de este taller con el derecho, y no solamente con esta disciplina que nosotros pretendemos ejercer, sino también con cada ámbito de nuestra vida, con cada circunstancia que nos rodea. El vínculo está en el análisis y el entendimiento estructural y de fondo de las causas sociales que finalmente se van a cristalizar en la esfera jurídica, de manera que lograremos trascender más allá de un derecho rígido y hermético que hoy practicamos. Lograremos superar un pensamiento positivista abandonando este culto que diezma nuestra conexión con la realidad y fatiga nuestro ánimo social. En ese tenor, el taller nos otorga la posibilidad de entender al derecho no como parámetro, sino como fuerza y dinamismo detrás de toda causa social que defenderemos en la praxis jurídica y en el ejercicio de futuros juristas, pero no solamente en ello, sino también en cada ámbito de nuestra vida humana. Porque como es ostensible y como han referido anteriormente, la filosofía y la literatura nos humanizan, nos sensibilizan frente a los padecimientos del pueblo, nos hacen empatizar con causas sociales, con el padecimiento y con los agravios que se sufren en el mundo. Este camino nos llevará por senderos de plenitud y significado, una brecha de virtud que solamente se halla en la solidaridad hacia quienes son nuestros semejantes y más lo necesitan, por lo que comprendernos a nosotros mismos, comprender a los demás en nuestro ámbito más humano, nos llevará a ascender en la teología suprema de la vida. Con esto, espero que puedan intrigarse por aquello que trasciende a nuestra realidad, por aquello que se esconde detrás de las causas sociales, de lucha que finalmente se van a volver materia jurídica y nosotros estaremos ahí para defenderlas, las cuales únicamente se pueden comprender y analizar por medio de la virtud del conocimiento, que no es individual, es de dominio común y de todos nosotros. Así que cuando nosotros poseamos esa virtud, cuando tengamos el conocimiento, es necesario transmitirlo para cumplir con la máxima aprender para enseñar. Y finalmente, culmino con esta frase de Máximo Gorki que espero permee en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes, pues es de gran trascendencia y si se analiza totalmente son parteaguas en la vida filosófica, literaria y sobre todo en la jurídica que pretendemos llevar a cabo. Solo puede considerarse humano aquel que es capaz de arrancarse las cadenas que le atan la razón. Gracias. En este momento vamos a iniciar con un lapso de preguntas y respuestas. Por si alguien del público quisiera hacer una pregunta, levante la mano para que nosotros le podamos pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Me gustaría conocer su punto de vista de cada uno de ustedes. Digo, es interesante cuando hay una multidisciplinariedad para el pensamiento respecto a la conciencia humana, su comportamiento, la manera en la que se maneja en colectividad, más bien en individualidad, y cómo ésta puede cambiar en colectividad. También desde el punto de vista de la ética, la verdad, el humanismo y jurídico por regularización de comportamiento, lo cual impide muchas veces, perdón, lo mal formulé,
el pensamiento no siempre es libre a la hora de actuar. Muchas veces la regularización impide el libre actuar desde el punto de vista social. No sé si me explico. Bueno, desde el ámbito de la filosofía, se dice que eh, tener conciencia de las cosas es saber cuáles son todas las situaciones que nos predeterminan como seres humanos. Es decir, cómo es que estamos en este momento aquí, todos aquí sentados, gracias a qué factores, por qué motivo, por qué sistema nos encontramos aquí, con qué privilegio sobre todo también, es cómo nos encontramos aquí. Esa sería la primera causa, la primera respuesta. En el caso de la conciencia individual, sería más bien aplicarlo desde el sentido psicológico y psicoanalítico, ¿no? Por ejemplo, en la teoría junguiana, el inconsciente colectivo se dice que es como la matriz ósea de toda la humanidad. Es como todos los seres humanos tenemos esqueleto y también tenemos una forma guía de comportarnos. De ahí lo que llama Carl Gustav Jung son los arquetipos, que son formas de identificar modos de comportamiento en los seres humanos donde se pueden clasificar. En el ámbito de la conciencia colectiva se da conforme a una antropología. Las relaciones sociales van generando en nosotros costumbres. Esas relaciones sociales que generan en nosotros costumbres cuando se vuelven costumbres es porque se reiteran estas conductas. Entonces nosotros vamos adquiriendo una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo según nos sirve o le sirve a una comunidad. Por ejemplo, o algún pueblo originario que se dedique a la pesa y a la caza, va a tener como ídolos, como tótems o como formas de lo sagrado esta actividad. La va a reproducir, la va a venerar, la va a pintar, por ejemplo, y esto va a pasar a ser parte de su imaginario colectivo. Es así como se forma una conciencia de identidad o un imaginario colectivo. Esa sería poquito así una respuesta y eso lo vamos a ver también en el taller. ¿Alguien quiere de ustedes? Axel. Muchas gracias. Pues yo diría que no hay una definición acabada de conciencia. Creo que a lo largo de la historia de la filosofía, muchos pensadores han atendido, digamos, el tema de la conciencia de distintas maneras, ¿no? Pues ya desde distintas posturas, por ejemplo, Platón pues lo hace con las ideas eternas, ahí tal vez probablemente se encontraría la conciencia. Sin embargo, yo creo que es importante pensar qué tipo de conciencia desarrollará este taller. Yo pienso que el tipo de conciencia que desarrollará este taller parte de lo que ya mencionaba Ricardo, de entender nuestro presente, entender nuestra condición y a partir de este entendimiento poder de manera muy comprometida y de manera muy rigurosa tomar, digamos, una responsabilidad profunda respecto a nuestros actos. Y como estos involucran muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que esto sería la conciencia que tendría que desarrollar el taller, pero sobre todo tendría que tener una inclinación, como lo menciona la compañera Ana. La inclinación pues sería una conciencia de clase, una emancipación del ser humano hacia el ser humano y una emancipación del ser humano hacia la naturaleza, ¿no? Eso sería. Igual, pues antes de hablar de una colectividad es hablar de uno como individuo y de ahí es donde yo les invitaba a relacionarse desde la ternura radical, que es son como relaciones interpersonales, pero dejar de lado
el hecho de que yo me relaciono con él, en otras palabras, yo me relaciono con él porque me sirve para tal cosa, sino dejarlo de hacer si, por intereses, por cosas egoístas que nos ha inculcado el sistema, dejar de hacer desde un individual, ceder parte de nuestra individualidad para aportarla a la colectividad. Gracias. Bueno, sin duda la conciencia, que es lo que mencionas, individual y tanto colectiva, es algo fundamental y trascendente que es necesario analizar. Sin embargo, para adquirir la conciencia es justamente lo que pretendemos alcanzar en ese taller. Una conciencia que, si bien va a estar fundada en algo que no es prístino, sino que está fundada en conceptos ya propiamente establecidos, es generar conciencia acerca de lo que nos rodea, atrayendo el conocimiento desde distintas vertientes, desde diversas perspectivas del conocimiento, como en este será la filosofía, la antropología, ciencias políticas y derecho propiamente, pero no quita que puedan entrar ramas como la filosofía, la sociología, perdón, y demás cuestiones que aporten al tema. Pero lo que mencionan anteriormente mis compañeros es totalmente cierto. Pienso que primero debemos analizarnos a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia, conocernos desde la sensibilización, la humanización, a través de textos literarios, por ejemplo, que es lo que vamos a realizar, que me parece que no lo hemos mencionado, pero en el taller abordaremos diversos textos que van a contribuir a esto, entre ellos Crimen y Castigo, Matar a un ruiseñor, la apología de Sócrates y Critón, Los muros de agua, entre otros tantos. Y siendo conscientes de nosotros mismos, únicamente de esa manera, a través de la sensibilización y la empatía, lograremos alcanzar una conciencia colectiva que analice más allá de nuestra esfera individual, como menciona Axel, una conciencia de clase que trascienda a nuestra individualidad y podamos adquirir el conocimiento de que hay un mundo, una realidad que tiene un trasfondo totalmente distinto al nuestro, y a partir de ello podremos ser conscientes de nuestro mundo, ser conscientes de nuestras circunstancias, de todo aquello que representa nuestro entorno y lograr establecer conductos que representen propuestas tanto disruptivas y propositivas, como mencionaba en mi exposición, que tengan por objeto el bienestar social y una conciencia totalmente solidaria. Gracias. ¿Quién más iba a hacer una pregunta? Hola, hola, hola. Pues, quiero felicitarlos por hacer un trabajo tan multidisciplinario y pues, estoy muy contento, ¿no? de ver tantas áreas juntas y trabajando por un objetivo, ¿no? La pregunta que quiero hacerles, ya más o menos va encaminada a la que hizo mi compañera, es si el taller tiene un eje rector, un eje ideológico sobre el que se va a ir trabajando, ¿no? Lo pregunto en primer lugar porque, como decía el filósofo norteamericano, bueno, estadounidense Richard Rorty, esperamos que las asociaciones y las instituciones humanas trabajen con libertad, pero no una libertad ideológica, ¿no? Porque implicaría dejar atrás toda nuestra costumbre, nuestro etnocentrismo, ¿no? Entonces, más o menos para que quienes asistamos, pues nos vayamos, ¿cómo se dice?, preparando para ver cuáles son las posturas que vamos a escuchar y las que vamos a debatir, ¿verdad? Entonces ya por allí más o menos lo iban respondiendo, ¿no? Sobre los conceptos de conciencia de clase, ¿no? Pero estaría bien bueno, que desarrollaran un poquito más a qué se refieren con conciencia de clases, si va más enfocado pues a la teoría marxista, a la teoría crítica, ¿no? Por ahí también, por ejemplo, Axel ya mencionaba, bueno, preguntaba, ¿no? No me sé sus nombres y no los alcanzo a ver, ¿no? Entonces, si los señalo, me disculpan. Ya preguntaba si en el derecho había una corriente filosófica, ¿no? Y yo de una vez digo que sí, o sea, no es lo mismo crear una teoría de la justicia desde el contractualismo que desde la teleología aristotélica, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiera escuchar cuál es reitero la pregunta, cuál sería ese eje
rector, ese eje ideológico, ¿no? Gracias. Gracias, Román. Sí, bueno, hemos pensado que la forma en que vamos a analizar estos textos, al ser multidisciplinaria, tiene que tener una base que los aglomere y que no haga que sobreinterpretemos los textos. Primero que nada, sí, vamos a tomar, vamos a manejar el eje que utilizó la Escuela de Frankfurt, de Kant a Hegel, tratando de dar como un giro con Marx, no directamente llegando a Marx. Hemos convenido también, y no es una sorpresa, por ejemplo, teóricos, filósofos del derecho, como Manuel Atienza, tienen libros tiene un libro especial que se dice ¿por qué leer a Marx, ¿no? ¿Qué hay ahí? Entonces es importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí en CEU, en Ciudad Universitaria, hay varios bustos de personajes populares o importantes. Está el de expresidente Adolfo López Mateos hasta allá arriba, y el segundo más grande es el de Carlos Marx, allá en la Facultad de Economía. Algo importante tuvo que haber dicho este señor, y que ha sido bastante satanizado actualmente, sobre todo por la ignorancia, del miedo del fantasma comunista y todo esto, que pues no es otra cosa más que desinformación e ignorancia. Vamos a tomar puntos importantes como el del materialismo histórico, que es importante, el de la escuela postestructural de Michel Foucault y Giorgio Agamben, que bueno, son en los que yo me especializo. Vamos a utilizar el Homo Sacer de Giorgio Agamben, vamos a utilizar la arqueología del saber de Michel Foucault, el estado de excepción de Agamben también. Los vamos a ir utilizando como herramientas de interpretación de los textos. Sin embargo, el taller tiene principalmente eso, que vamos, por ejemplo, tú que eres de la maestría, ¿no? Que bueno, que ya tienes la maestría, que ya tienes un conocimiento más avanzado, y es lo que le comentaba a los compañeros, es que todos vamos a ir aprendiendo juntos, porque al final del día seguimos siendo alumnos y no dejamos de aprender, ¿no? Entonces puede que nos equivoquemos, eso lo aceptamos, pero ese error lo vamos a corregir todos juntos, porque este es un trabajo de comunidad. Entonces vamos a unir lo poco o mucho que tengamos cada uno de nosotros para poder generar una estructura que al final del taller se busca que se publique, porque pensamos tener producción seria, sustentada. Y entonces, eso de mi parte van a ser las líneas con las que vamos a intentar aglomerar, que de por sí ya Carlos Marx es un teórico que ha dicho casi todo, simplemente porque no vivió en este siglo, pues no ha podido analizarlo, ¿no? Pero de ahí en adelante, bueno, y Hegel obviamente, se sigue utilizando su teoría, renovada obviamente, pero se siguen utilizando las bases. Gracias. Yo hace un tiempo platicaba con Ricardo para, precisamente esta es una gran pregunta, ¿no? Porque es, ¿desde qué orientación vamos a llevar el taller? ¿Cuál será la línea filosófica del taller? Y me comentaba prácticamente esto que ha dicho Ricardo, me lo comentó en aquella ocasión. Y lo que yo mencionaba es que hay personas, universitarios, que no tienen un acercamiento a la filosofía, ¿no? Aún. Entonces, yo lo que proponía es que que no fuera necesaria, ¿no? Necesaria unas lecturas previas al taller para que no fuera doble carga de trabajo, porque hay algunas lecturas que ya son amplias. Entonces, yo considero que en el taller debe existir la pluralidad de ideas, de posturas, de cosmovisiones, que es como llama o como define Gramsci, ¿no? La ideología, cosmovisiones. Y yo creo que este comentario personal respecto a la toma de conciencia de clase
que sí desde mi punto de vista se debería entender como la lucha por la emancipación, es una aspiración personal, respecto al taller. Sin embargo, pues cada quien tendrá las propias, ¿no? Y creo que eso es lo rico de este taller, el debate. ¿Hay alguna otra duda? Perdón. A lo mejor voy a hablar mucho en el taller. Una disculpa de antemano. No pasa nada. Me gustaría saber si va a haber también bases psicológicas. Me llamó mucho la atención que la compañera mm, se dijo a favor de la salud mental, me parece. Entonces, eso la verdad me parece un punto que puede enriquecer mucho al taller desde el punto de vista humanista, y me gustaría saber si va a haber más discusión en torno a la disciplina. Pues de hecho, Ana, ella misma había propuesto que fuéramos a la Facultad de Ciencias de la Conducta a invitar a los compañeros y compañeras. Y yo espero que lo logremos, bueno, que vayamos a invitarlos. Va a ser una invitación directa, como lo hicimos también con las otras facultades. Y me parece que sí, sí va a ser, sí, es viable y es posible que exista ese pensamiento. Nosotros no nos tenemos pues, los conocimientos básicos como estudiantes de ciencias sociales, más o menos te podemos dar, así nos damos, nos defendemos, pero sí, sí va a haber. Y se me olvidó contestar lo del libre actuar, eso fue lo que se me olvidó. Sí, porque eso también tiene que ver con el proceso de antropogénesis que se da entre la relación de poder y vida, produce lo que se llama, bueno, más bien ahí se da lo que es la ontología. La ontología es la producción de lo humano. Entonces, contrapuesto a, por ejemplo, la visión de mi compañero, Emanuel, es que yo, en mi línea de estudio, pienso que no hay una naturaleza y que sí hay una producción de lo que somos todo el tiempo. Es decir, que nosotros, primero, también la pregunta que hiciste sobre la libertad, nosotros actuamos en dos conceptos de libertad, una libertad positiva y una libertad negativa. La libertad positiva es la capacidad de acción y la libertad negativa es la ausencia de coacción. Entonces, todas las coacciones que nos determinan, es decir, el poder que se ejerce desde el gobierno, el poder que se ejerce desde el sistema económico o desde las instituciones, desde la cárcel, desde el ejército, etcétera, todo lo que Foucault llama dispositivos disciplinarios, crean lo que nosotros somos como sujetos. Tiene otro libro que se llama Hermenéutica del sujeto, donde analiza justamente esto. Y básicamente es eso, diríamos, esa frase que dicen, cada cabeza es un mundo, la verdad es que yo pienso que no es cierto eso, que todos estamos cortados con la misma tijera y que de ahí nada más tenemos pequeñas variantes. Me gusta hacer una analogía siempre muy graciosa, que les digo, imagínate en el Walmart, imagínate ser libre en el Walmart. La única libertad que tienes es elegir entre chetos y churrumais. Esa es nuestra libertad. Entonces, este taller busca esa emancipación, una libertad más amplia, estrictamente hablando, sería eso. Nada más. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces en este momento le cedo el uso de la voz al doctor Irán Raúl para el mensaje y la declaratoria inaugural de este taller. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho. Agradecemos a nuestros alumnos, Ricardo Mendieta, Axel Arellano, Emanuel Flores, Ana Cristina Rangel y Juan Pablo Plata por sus intervenciones. Y agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por la construcción de estos espacios que se aperturan en nuestra universidad y que en esencia forman parte del ejercicio de nuestras libertades que consagra el orden jurídico nacional y el orden jurídico universitario, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, pero fundamentalmente la libre discusión de las ideas. Siéntanse con plena libertad de poderlo hacer en nuestros espacios universitarios y a nombre de nuestra directora, de la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, si no tienen inconveniente alguno, les solicitaría nos pudiéramos poner de pie para poder hacer la declaratoria inaugural. Por favor. Siendo las 13
40 horas del día jueves 7 de septiembre del año 2023. Declaro en nombre de la directora de este organismo académico, de la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, y formalmente inaugurado el taller de literatura, derecho y filosofía. Enhorabuena a todas y a todos. Patria, ciencia y trabajo. Con los miembros del Presidium presentes vamos a hacer la toma de fotografía oficial, así que les pedimos se integren. Listo. Muchas gracias. ...2023... Conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.